De tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre, ¿qué? ¿Tu nombre? Levantaré. Díselo así, tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. ¿Cómo es? Díselo conmigo. Tu nombre levantaré. ¡Aleluya! Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Aleluya, gloria al Señor. Maite Zambrano me dice: Pastor Paco Rubiales, Sembrando Luz, una oración de sanación para mi padre Iván Germán, Iván Antonio Salvatierra Vega. Muchas bendiciones desde acá de Ecuador. Oramos por tu papá Maite Zambrano. Lo bendecimos en el poderoso nombre de Jesús, que la mano sanadora, restauradora del Señor venga sobre tu padre Iván. Lo bendiga, lo fortalezca, traiga un ánimo nuevo en su corazón, un aliento nuevo para que él no desmaye, para que él sepa que hay un Dios poderoso que extiende su mano y siempre es para ayudar, que extiende su diestra de justicia sobre su vida. Espíritu Santo, visita a Iván, a este hombre. Por favor, de una manera especial, derrama un bálsamo de sanidad sobre él. Levántalo de esa enfermedad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Darnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Aleluya, aleluya. Dios sea bendecido en esta mañana. Vamos a levantar el nombre de Jesús esta mañana. Vamos a levantar el nombre de Jesús esta mañana. Aleluya, bendito sea el Señor. Levantamos su nombre sobre todo nombre. Proclamamos su nombre sobre todo nombre. Bendito sea Dios. Aleluya, Padre, bendito Dios de la gloria. Proclamamos tu nombre sobre todo nombre. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres santo, santo y santo. Gracias a Dios el Padre. Gracias a Dios el Hijo. Gracias a Dios el Espíritu Santo. Lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Le damos las gracias al Señor en esta hora. Aleluya, Señor, en ti está el refugio. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro guardador. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, bendito sea Dios.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya en esta hora. Bendecimos a Dios en esta hora. Bendecimos a Dios en esta hora. Bendito Dios. Sí, Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Queremos bendecir al Señor en esta hora. Le damos las gracias. Estamos poniendo a punto todo lo que es el culto, el enlace con crackradio.es. Yo sé que estáis ahí. Por favor, compartid este vídeo, porque ahora muy pronto vamos a comenzar a predicar un mensaje que se titula Vive conforme a la palabra de Dios. Vive conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Queremos honrar al Señor en esta mañana y darle una ofrenda de corazón, una ofrenda de aplausos, una ofrenda de amor, una ofrenda de reconocimiento. Bendecir al Señor en esta hora significa entregarnos de corazón, volcarnos en Él, entregarle toda nuestra mente, todo nuestro ser, todo lo que somos, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta hora hemos venido todos a estar juntos, unánimes, para adorarle, para darle toda la gloria, para darle todo el honor, para darle todo el poder al Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. En esta hora, Señor, venimos a entregarte lo que somos, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu gracia. En esta hora venimos a honrarte, a alabarte, a exaltarte, a reconocer, Dios Padre, que tú junto con el Hijo, junto con el Espíritu Santo, creaste los cielos y la tierra, que los tres sois eternos, que los tres sois inmutables, que los tres sois el alfa, la omega, el principio y el fin, que para vosotros no existen los siglos, porque sois eternos. Dios Padre, tu amor extraordinario, Dios Hijo, tu gracia inacabable, inagotable. Dios Espíritu Santo, te honramos en esta mañana y te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y santo y santo, Señor. Y levantamos tu nombre, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Aleluya. ¿Cómo es? Me deleito en adorarte. Sí, Señor, te agradezco que en mi vida estés. Sí, Padre, que vinieras a salvarme. ¿Quién levanta conmigo el nombre de Jesús? Tu nombre levantaré. Aleluya. Me deleito en adorarte. Sí, Señor, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Sí, Dios, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Aleluya. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Aleluya. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Sí, Señor, un trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar, de la cruz a
morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Su nombre levantamos en esta mañana, aleluya. Levantamos su nombre esta mañana, levantamos su nombre esta mañana, levantamos su nombre esta mañana, porque solo en él hay salvación, hay vida, vida abundante. Y te traigo un mensaje esta mañana que creo que es imprescindible para la vida de cualquier ser humano, pero sobre todo para la vida de los cristianos, ¿no? Que es vivir conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una serie de características extraordinarias, ¿sabes? La palabra de Dios es un alimento absolutamente necesario. La palabra de Dios es tantas cosas que las vamos a aprender a lo largo de esta mañana y también las vamos a aprender a lo largo de esta tarde. Mira, no se puede vivir sin la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, yo te la envío, pero léela, por favor, lee. Si no eres muy habitual de leer la Biblia, al menos lee los evangelios, lee el evangelio de Marcos, lee la vida de Jesucristo, cómo es expuesta ahí, cómo Él hizo todas las cosas. La vida de Jesús, aleluya, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora tenemos que ser conscientes de lo trascendental que es la palabra de Dios. Mira, lee conmigo este versículo en el Salmo 119, versículo 10. Salmo 119, versículo 10. Dice la palabra del Señor, dice lo siguiente, dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, ahí verás que en el capítulo 20 de Éxodo, Dios le revela a Moisés lo que tú y yo siempre hemos conocido como los 10 mandamientos. Pero a raíz de esos 10 mandamientos, tú vas a ver que en el desarrollo del Antiguo Testamento se dan muchos más mandamientos, cientos de mandamientos más, que son consecuencia de aquellos 10 primeros. Hay mandamientos de todo tipo. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ahí tenemos un pasaje donde vemos cómo una persona le pregunta a Jesucristo: ¿y cuáles son los mandamientos? Y Jesucristo dice: mira, los mandamientos son 2. Todos los mandamientos se reducen a estos 2. Amarás a Dios por encima de todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como Cristo ha amado a su iglesia. Así que al final, si somos capaces de equilibrar nuestra vida para que Dios sea lo primero, para que Dios sea lo que más amamos, y para amar al prójimo como Cristo nos ha amado a todos, entonces yo te garantizo que tú vas a vivir una vida de prosperidad, de éxito y de abundancia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Es tan importante. Mira, el Salmo 119, 49 y 50. Dice el salmista: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu dicho me ha vivificado. Fíjate, dice, me gusta mucho porque esta es una palabra que desafía a Dios. Porque este salmista dice: acuérdate de la palabra que me has dado, Señor. Por eso yo siempre te digo que cuando ores, ora con la Biblia abierta. Porque la palabra del Señor te va a dar la inspiración y el Espíritu Santo va a poner en ti, va a inspirar en ti la oración que tú tienes que hacerle al Señor. Y mira, esto es muy sencillo. A Dios hay que recordarle la palabra porque Dios es nuestro Padre. El Espíritu Santo ha inspirado la palabra de Dios, ha inspirado la Biblia. Y entonces, por lo tanto, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pues lo que haremos será proclamar su palabra y recordarle a Dios su palabra. Decirle: Señor, estoy tan cansado, pero tu palabra dice que me acerca a Jesucristo, dice: venid a mí, los que estéis cansados, que yo os haré descansar. Señor, mira, hoy he pecado y yo te pido perdón y me arrepiento. Pero tu palabra dice que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado y de toda maldad. Y la palabra dice que Jesucristo dijo: quien a mí viene yo no le echo fuera. Y la palabra dice que Él ha perdonado todos nuestros pecados a todos aquellos que hemos confesado su nombre y hemos creído en su resurrección. Por eso el salmista aquí dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Le dice a Dios: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Acuérdate, en la cual me has hecho esperar. Claro, porque la palabra de Dios hay algo que hace muy importante en nuestra vida, que es poner esperanza.
que es poner expectativa, que es poner futuro, que es poner horizontes, que es poner metas. La palabra de Dios, entre otras cosas, hace eso. La gente que no maneja la palabra de Dios, sencillamente lo que está haciendo es lo único que está haciendo es sencillamente lo único que está haciendo es vivir de las expectativas del mundo, vivir de las promesas del mundo, vivir de lo que el mundo dice, en qué cosa hay que tener esperanza, vivir de la filosofía del mundo, vivir de lo que habla la religión, de lo que hablan los hombres, de lo que habla el ídolo de moda, de lo que hablan las tendencias. Pero cuando manejamos la palabra de Dios en nuestra vida, entonces la única manera que tenemos de prosperar en las maneras en que Dios quiere que prosperemos es con la palabra de Dios. Vivir conforme a la palabra de Dios. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Dice, porque ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Fíjate, cuando estamos en aflicción, la palabra nos consuela. Cuando nos sentimos abatidos, la palabra nos vivifica. La gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Y dime tú, ¿habrá algo más importante? ¿Habrá algo más importante en la vida que escuchar la voz de Dios? ¿Habrá alguna voz más importante que la de Dios para que la podamos escuchar, para que la podamos oír? ¿Habrá alguna palabra más importante? No, ninguna. Desde luego que ninguna. La voz más importante a la cual tú le puedes prestar atención es la voz de Dios. Y hay un pasaje aquí en 2 de Samuel, capítulo 32, versículo 31. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 31, dice así: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada es su palabra. ¿Qué nos está diciendo este versículo? ¿Qué nos está enseñando? Que tenemos que aprender a reconocer los caminos de Dios para caminar en los caminos de Dios. Porque todo lo que sea caminar en otros caminos, el fin, la meta va a ser perdición, va a ser muerte. La meta no va a ser aquella que Dios tiene previsto para nosotros. Dice que perfecto es el camino de Dios y acrisolada la palabra de Dios. Y me gustó buscar lo que significa la palabra acrisolar. El verbo acrisolar significa depurar y purificar. Entonces, ¿qué diremos? En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y depurada, purificada es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es depurada, es purificada, es decir, está libre de elementos tóxicos, y es una palabra pura, entonces, si la tomamos, en ninguna manera nosotros seremos intoxicados, envenenados. Al contrario, seremos depurados y seremos purificados por la propia palabra. Leer la palabra de Dios te purifica y te depura. La palabra de Dios es como un filtro que cuando pasamos a través de él, el Señor deja de nosotros lo mejor, pero deja atrás del filtro todas las impurezas, toda la iniquidad, todo lo que nos ensucia, todo lo que nos aleja de él. Cuando leemos la palabra pasamos a través de un filtro que nos depura, que nos purifica. Porque la palabra de Dios es acrisolada, es pura. Mira, toda otra voz que tú escuches siempre va a tener componentes de intoxicación, de suciedad, de iniquidad, componentes interesados. Mira, la palabra de Dios, el único interés que tiene es purificarnos a nosotros, no es purificarse a Él, porque Él ya es puro, Él es santo. Así que la única intención de Dios al darnos su palabra es darnos su voz. Y la única intención de darnos su voz es limpiar primeramente nuestros oídos, nuestros pensamientos y nuestro corazón. Purificarlos y depurarlos de ideas, conceptos, opiniones que nada tienen que ver con Él y que nos alejan de Él. Mira, más versículos. Salmo 12, versículo 6. Mira,
para ver lo importante que es la palabra de Dios, para entender que la Biblia es la voz de Dios y que es la voz más importante que tenemos que escuchar. Y te digo algo, aunque a ti te parezca que está lejos, está bastante más cerca de lo que tú crees. El Salmo 12, versículo 6 dice: las palabras de Dios son palabras limpias, dice, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Mira, la palabra de Dios es limpia. Y cuando sobre ti cae algo limpio, lo más que va a hacer es limpiarte a ti. Tú necesitas ser limpiado. ¿Y qué mejor te limpiará si no es la palabra de Dios? Cuando tú lees la palabra de Dios, tú estás, digamos, dándote un baño espiritual. Tú estás dando una higiene espiritual, un aseo espiritual, porque la palabra de Dios es agua que te limpia. Por eso en Juan, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, si la escuchamos, comienza a entrar por nuestros oídos y comienza a limpiar toda grosura y comienza a abrir lugar y abrirse hueco, porque tú sabes que hay gente que la palabra le entra por un oído y le sale por el otro, pero la palabra de Dios, cuando te entra por un oído, no sale por el otro, va directamente a tu pensamiento y comienza a lavar y a limpiar tus pensamientos y a quitar toda iniquidad y todas malas intenciones y todos malos deseos y todas malas palabras y todas las ideas descabelladas que tienes y todos aquellos conceptos que tienes ahí dando vueltas y que vinculan todas tus acciones. Entonces va entrando la palabra, y como va entrando la palabra, va saliendo lo que no es de Dios, y se va instalando lo que es de Dios, y como se va instalando lo que es de Dios, comenzamos a creer lo que Dios ha hablado, Por eso la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso necesitamos escuchar la voz. Por eso necesitamos leer la Biblia cada día, hermano. Porque la Biblia es la voz de Dios. Es la palabra de Dios. Es lo único que verdaderamente nos limpia. Por eso es tan importante también leerla en alto. Para leerla una vez y para que nos entre por el oído 2 veces. La segunda vez, para darnos un buen aseo, para darnos un buen lavado espiritual, para que el Espíritu Santo pueda hacer esa limpieza espiritual, esa renovación espiritual. Necesitamos lavarnos, porque las palabras de Jehová son palabras limpias. Yo te digo a ti, imagínate que tienes mucha sed y te ofrecen 2 vasos de agua. Un vaso de agua tiene agua, pero también tiene lodo, y otro vaso de agua es agua mineral. ¿Cuál de los 2 te beberías? Seguramente me vas a responder que el de agua mineral. Y eso que te parece tan racional y tan lógico y que tú puedes llegar a pensar, vaya ejemplo más tonto ha puesto el pastor. Pues ¿cómo voy a beber el vaso de lodo? Me beberé el vaso de agua mineral. Pues ¿sabes qué? En la vida cotidiana, cuando tenemos sed, estamos acudiendo a los pozos del mundo, que son pozos que sí, que tienen agua, pero que tiene agua contaminada por los pensamientos, por las ideas, por las ideologías, por las filosofías del mundo, a veces hasta por la propia religión. La religión viene a darte agua para quitarte la sed, pero contrariamente a lo que dice Cristo, Cristo dice que cuando bebes la agua de Él, nunca más tendrás sed. Pero el agua de la religión, ¿sabes qué es? Es agua salada, para que siempre tengas que acudir y seas esclavo de esa religión, para tomar esa agua, para estar esclavizado siempre a esos conceptos. Cuando yo hablo con mucha gente, que es verdaderamente gente buena, es gente linda, es gente preciosa, pero que tú ves que están sinceramente equivocados, quizá porque la tradición los trajo hasta aquí, o quizá porque algunas maniobras de hombres despiadados los pusieron en sectas y en grupos pseudo-cristianos. Cuando tú hablas con toda esa gente, te das cuenta que lo que ellos tienen es una sed permanente y que les han convencido de que la única fuente del agua que le quita la sed es la religión que practican. Cuando tú hablas con un testigo de Jehová, te das cuenta de que es gente que ha sido manipulada en una fuente llena de sal, porque la religión de ellos es que si no estás con ellos, irás al infierno, que si no eres testigo de Jehová, irás al infierno, que si no compartes sus dogmas y su teología, irás al infierno. Del mismo modo, el anterior papa al que tenemos ahora, que todavía sigue vivo, por cierto, Joseph
Ratzinger, Benedicto XVI, él dijo: quien no sea católico irá al infierno. Entonces, ¿qué hace la religión? Dice: si no eres de mi religión, irás al infierno. Pero Cristo dice: no, ven a mí, que yo te voy a dar un agua, que cuando bebas de ese agua, nunca jamás tendrás sed. Y dice Jesucristo que en el último y gran día de la fiesta se levantó y dijo: quien tenga sed, venga a mí y beba, y brotará de su alma como ríos de agua viva. Mira, este es un truco muy sencillo para ver si donde estás es una religión, es una secta o es la verdad. Jesucristo te da agua, pero no te retiene, porque te da agua para siempre. ¡Qué bueno! Las religiones, las sectas, lo que hacen es retenerte por sus propios intereses. El único interés de Jesucristo es tu libertad y tu salvación. El interés de las religiones es engordar a la religión. Es que su institución sea más grande, tenga más miembros, tenga más finanzas, tenga más lugares de culto. Ese es el interés de la religión. Jesucristo no quiere tanto iglesias llenas como el cielo lleno. Y las iglesias tienen que servir para llenar el cielo de gente salvada. No tiene que servir para otra cosa. Y este es el tiempo. Y entonces la palabra de Dios es la voz de Dios. Y tenemos que vivir conforme a esa voz. Y tenemos que llegar a entender la necesidad y lo trascendental que es esta verdad. Que la Biblia es la palabra de Dios y es la voz de Dios. Mira, en Marcos capítulo 12, versículo 24. Marcos capítulo 12, versículo 24. Dice Jesucristo: entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Fíjate, este versículo está en el contexto de una pregunta acerca de la resurrección que unos tipos llegaron allí y le hicieron a Jesús. Y él les dice: pero bueno, vosotros siendo judíos, vosotros conociendo la palabra, vosotros conociendo la ley de Dios, ¿ignoráis lo que Dios ha hablado? ¿Sois ignorantes? Por eso, mira, lo último que un cristiano se puede permitir es ser un ignorante de la palabra de Dios. Por eso nuestro compromiso, nuestra disciplina, tiene que ser diariamente escudriñar y aprender la palabra de Dios, para que ninguna otra voz nos engañe, para poder discernir lo que habla Dios de lo que habla el mundo, lo que habla Dios de lo que habla el hombre, lo que habla Dios de lo que habla la religión, las instituciones, los gobiernos o los poderes fácticos de la tierra, para discernir la voz de Dios de la voz del diablo, porque hasta el diablo a veces recita versículos de la Biblia. El diablo a veces recita versículos de la Biblia. De hecho, hasta el diablo trató de engañar a Jesucristo después que se bautizó y fue llevado por el Espíritu al desierto para que ayunara 40 días. Lo que hizo el diablo fue tratar de engañar a Jesucristo con la propia palabra. Cuidado, el diablo se sabe muy bien la Biblia, pero tú tienes que discernir cuándo la palabra te la habla el Señor a cuándo te la habla el diablo. Ten mucho cuidado, por eso tenemos que estar duchos, tenemos que entender que hay que vivir conforme a la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia es la voz de Dios. Tenemos que saberlo, tenemos que saberlo. Lucas 8:11, en la parábola del sembrador, que tú ya conoces, en Lucas capítulo 8, versículo 11, ahí vemos como el Señor dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, ¿te acuerdas? Jesucristo le habla a las multitudes y les muestra una parábola. La parábola del sembrador, dice: el sembrador se fue a sembrar, tiró semilla y cayó en 4 tipos de tierra. Cayó afuera de los caminos, cayó donde las piedras, cayó donde los espinos y cayó en buena tierra. Y el Señor, cuando luego en la intimidad les revela el significado de esta parábola, le dice que el sembrador es Dios y que la semilla es la palabra. Si la palabra es la semilla, evidentemente la palabra tiene que dar fruto en nuestras vidas. Cuando vivimos conforme a la palabra, se van a ver los frutos. Y dice el Evangelio, dice que cómo mostraremos nuestro arrepentimiento. Dice que por medio de frutos dignos de arrepentimiento. Cuando estamos cerca de Dios, comenzamos a dar frutos. Cuando estamos cerca de la palabra de Dios, cuando entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y es la voz de Dios, entonces entendemos que vamos a dar fruto. Por eso hay gente que de verdad se frustra porque no dan fruto.
pero no se dan cuenta que es que están muy lejos del semillero. Cuanto más te acercas a la palabra de Dios, más semillas pone Dios en tus manos para que tú puedas dar fruto. Porque dice la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Y si hay algo que tenemos que hacer los cristianos es ir sembrando la semilla, que es la palabra de Dios, por doquier. Mira, no importa, habla de Dios en todo lugar. Ayer me llamaba un hermano lindo al que yo le tengo mucha estima y mucho aprecio y me decía: pastor, es que yo solo tengo ganas de hablar y de Dios porque estoy leyendo mucho la Biblia y Dios me revela muchas cosas y yo quiero sembrarlas. Dice, hasta mi mujer me ha dicho que es que soy muy pesado, que por qué soy tan pesado. Y le he dicho, no, tú tienes que sembrar. Mira, a la única persona en el mundo a la que no le tienes que predicar el evangelio ni hablarle de Dios es a aquella persona que expresamente te diga: no quiero que me hables de Dios, no quiero que me hables de Cristo, no quiero que me hables. A esa persona directamente, si te dice: no me hables de Dios, no me hables de Cristo, no me hables del evangelio, pues nada, no se le habla, tranquilo. Pero mientras tanto, amigos y amigas, tenemos que predicar el evangelio, porque el Señor nos ha dado esta palabra, que es su semilla, para que la sembremos en el mundo, para que dé fruto de gracia, fruto de salvación, fruto de vidas liberadas, fruto de vidas con propósito. Tenemos que sembrar esta palabra. ¿Cómo vamos a retener la semilla que Dios nos ha dado? ¿Cómo lo vamos a retener? ¿Cómo lo retendremos? ¿Cómo lo retendremos? No podemos retenerlo. ¿Cómo lo vamos a retener? No, hay que sembrar la palabra, porque la palabra es la semilla que Dios pone en nuestras manos. Y en Efesios 6:17, mira, Efesios capítulo 6, versículo 17, cuando habla de la armadura de Dios, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate, la salvación es un yelmo, es un casco que protege nuestra cabeza. Es un arma, digamos, pasiva, porque lo que hace es repeler los golpes del enemigo que quiere golpearnos en nuestra cabeza. Pero dice aquí que la palabra es la espada del Espíritu. Esto es muy importante. Cuando tú leas la palabra de Dios, cuando tú tomes todas estas semillas, no solo vas a sembrar semillas que van a dar fruto, sino que, escúchame bien, la palabra a veces va a golpear. Dice que es como una espada de 2 filos, que penetra y corta los tendones, los músculos, los huesos y todo. Cuando la palabra de Dios que tú pronuncias, que tú proclamas, que tú predicas, es la espada del Espíritu, entonces sin ninguna duda, las vidas, los corazones van a ser tocados. Las estructuras mentales de mucha gente van a ser deshechas. La palabra, que es la espada del Espíritu, va a dar unos golpes de salvación tan extraordinarios que van a provocar 2 cosas: que nuestra vida muera, pero que nazcamos de nuevo. Amigo y amiga, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora tienes que entender que tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, porque la Biblia, la palabra de Dios, es la voz de Dios. Y no hay otra voz más segura que podamos escuchar y por la que nos dejemos guiar en esta vida, que a veces no es fácil. Pero tienes que aprender algo, y yo tengo que aprender algo también, que la Biblia, la palabra de Dios, como la voz de Dios, es eterna. Este libro es eterno, escúchame, porque este libro ya existía desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, este libro ya existía, porque antes de la fundación del mundo, la voz de Dios ya existía. Y Dios ya hablaba al hombre. Dios hablaba al hombre. Entonces, ¿qué diremos? Que esta palabra es eterna. Este libro no es como cualquier libro. El Quijote fue escrito por un hombre, comenzó a ser escrito en una fecha, se terminó de escribir en otra fecha y desde esa fecha hasta hoy existe el Quijote, pero antes no existía. Pero antes de la fundación del mundo, ya este libro existía. ¿Por qué? Porque era la voz de Dios y Dios nunca ha estado mudo. La voz de Dios es eterna, por lo tanto, su palabra es eterna. Y si la palabra de Dios es eterna, y si la voz de Dios es eterna, entonces, amigo y amiga, yo te digo algo: ¿a qué voz prestarás atención?
¿A qué voz vas a seguir? ¿A quién? A la de cualquier hombre, a la de cualquier ídolo, a la de cualquier moda, a la de cualquier tendencia. ¿Qué voz vas a seguir sino aquella que es la voz eterna? Mira, vamos a ver algunos versículos. Salmo 119, versículo 89. Y dice así la palabra del Señor: para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. Es un presente continuo. Es un presente continuo. ¿Te das cuenta? Para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. La palabra ya existía en los cielos de los cielos. Dice la palabra que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. En los cielos de los cielos ya existe la palabra, ya ha existido la palabra. Es un eco, un resonar permanente de la voz de Dios. La palabra de Dios es eterna, la Biblia es eterna. Es la voz de Dios. ¿A quién seguiremos? Así le dijo el apóstol Pedro a Jesucristo: ¿a dónde iremos que hallemos palabra de vida eterna? Eso te digo yo a ti esta mañana. Si tú quieres vivir bajo la señal, bajo la impronta de la vida eterna, tienes que escuchar la voz eterna, tienes que guiarte por la voz eterna. ¿A quién seguirás? ¿O seguirás tomándote el vaso de agua con lodo? ¿O elegirás el vaso de agua mineral purificada, limpia? Esta es la cuestión. ¿A qué voz vas a seguir? ¿A la voz eterna o a la voz temporal? ¿A la voz que conviene, a la voz interesada, a la voz que está de moda un tiempo y al poco tiempo deja de estar de moda? La palabra de Dios es eterna, porque ha sido pronunciada por el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Salmo 119, versículo 152. Mira lo que dice: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Quiero decirte algo. No solo la palabra de Dios, la voz de Dios, que es este libro, la Biblia, existía desde antes de la fundación del mundo, existe eternamente, sino que cuando este mundo pase, seguirá existiendo. Seguirá resonando la voz de Dios. La voz de Dios seguirá resonando como un eco inacabable a lo largo de los siglos y de la eternidad. Y cuando estemos en la presencia de Dios, seguiremos disfrutando de su palabra y de su voz. ¡Qué bueno! Entonces, en este tiempo temporal, en esta temporada que estamos viviendo, ¿qué palabra nos va a guiar? En este tiempo de pandemia, donde el mundo habla de muerte, donde el mundo establece pánico, donde el mundo habla de temor, tantas cosas. Entonces, escucharemos esa voz. La voz que nos lleva a tomar determinaciones bajo el temor, bajo el miedo. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que tú y yo vivamos bajo el miedo, que nos quedemos estáticos, paralizados por causa del miedo. O escucharemos la voz de Dios eterna, que nos hace libres. Dice Jesucristo en Juan 8:31, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Si la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es verdad. Pero eso lo iremos viendo en las características de la palabra a lo largo de esta enseñanza. Entonces, amigos y amigas, esta es mi reflexión de hoy. ¿A qué voz vas a seguir? ¿A cualquier voz? ¿O a la voz de aquel que creó los cielos y la tierra? Que con su voz creó todas las cosas. Que él decía y se hacía. ¿Acaso si él creó los cielos y la tierra conforme a una orden de su voz, él no transformará tu vida conforme a una orden de su voz? ¿Él no te restaurará conforme a una orden de tu voz? Él no levantará tu vida, él no te levantará de los muertos a vida y vida abundante conforme a una orden de su voz. Él no restaurará tu familia, tu matrimonio conforme a una orden de su voz. ¿A qué voz vas a escuchar? ¿A qué voz vas a entender? ¿A qué voz le vas a prestar atención? ¿Por qué voz te vas a dejar guiar? Aleluya. Bendito sea el Señor. Mira otro versículo, Isaías 48. Isaías 48 nos enseña también a entender que la Biblia, la palabra de Dios, la voz de Dios es eterna. Dice Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro
permanece para siempre. Fíjate, otra vez se utiliza el presente continuo. Permanece, que es presente, pero para siempre. El presente continuo es un presente todo el rato. ¿Y qué es un presente continuo sino una manifestación de la eternidad? Aleluya. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es la voz de Dios, y la voz de Dios es eterna. Te vuelvo a preguntar y hacerte la misma reflexión. ¿Bajo qué voz te vas a guiar? ¿Bajo una voz temporal? Una voz de hombre sometida a las vicisitudes de la vida, a los complejos del hombre, a la falta de carácter y sobre todo a la influencia del pecado y de las circunstancias materiales y físicas del mundo? ¿O a la voz de aquel que está fuera del tiempo, que está fuera de la materia y que está fuera del espacio, que lo creó todo y que desde antes de la fundación del mundo ya él hizo proclamar su palabra eternamente? ¿Por qué palabra te vas a dejar guiar? La Biblia, la palabra de Dios, es la voz de Dios eterna, desde entonces y hasta el fin de los siglos, y nunca cesará. Dice, mira, la flor se marchita, la hierba se seca, terminan en el fuego, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Bajo qué influencia vivirás? ¿Bajo la palabra de Dios eterna? ¿O bajo la influencia de un mundo que es efímero, que perece, que se marchita, donde todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, como decía el poeta y cantaba Joan Manuel Serrat? Lo único que queda es la palabra, lo único que queda es la voz de Dios, lo único que queda es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y quieren que estemos con ellos toda la eternidad. Y de ahí viene la obra de Jesucristo de salvación para toda la humanidad. Solo Cristo salva, porque solo Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Nadie más lo ha hecho en la historia de la humanidad, solo lo podía hacer Dios, hecho carne. Y entonces somos librados, no solo de las consecuencias del pecado, sino del pecado mismo. Y en ese temor, viviendo apegados a Dios, reconocemos que la Biblia, la palabra de Dios, la voz de Dios, es eterna. Mateo 24:35, a ver, Mateo 24, un texto muy apropiado para estos tiempos. Capítulo 24 de Mateo, te recomiendo que lo leas y lo reflexiones. Y dice Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Escucha, puede ser que esta pandemia se lleve a mucha gente. Según algunos expertos, vamos a vivir más pandemias en el futuro. Puede ser que algún día este mundo se acabe como tú y yo lo conocemos y que se hunda en sus propias miserias. Hay una profecía de que Cristo viene, y además Cristo viene pronto a por todos aquellos que han confesado su nombre, que han creído que Él resucitó, que murió en la cruz, que fue levantado de los muertos al tercer día. Y dice la palabra que todos los que confiesen este milagro, esta obra de Dios de salvación, serán salvos. Y nos iremos con el Señor. Pero va a llegar un día que este mundo no va a ser ni nada parecido a como lo conocemos hoy. Puede ser que el mundo se hunda, haya guerras, rumores de guerras, catástrofes naturales, pandemias, pestilencias, familias divididas, como habla la palabra. Desgraciadamente en los últimos tiempos será así, pero Cristo viene a por los suyos. Te conviene, amigo y amiga, si me estás escuchando, si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, que lo confieses. Pero fíjate, dice que cielo y tierra pasarán, pero que la palabra de Dios no pasará. ¿Cómo va a pasar? No puede pasar. La voz de Dios no puede ser acallada por nada. Ninguna catástrofe calla la voz de Dios. Ninguna guerra calla la voz de Dios. Y aunque el mundo se hunda, la voz de Dios permanece, porque ha sido pronunciada por Él desde el tiempo y hasta el tiempo, desde el principio y hasta el fin, desde la más profunda oscuridad de la eternidad hasta el fin más profundo de la eternidad. Su voz ha sido pronunciada, es eterna, así que su voz no depende del mundo, porque es Dios el Eterno quien la ha pronunciado. Así que de esta manera, amigos y amigas, dice Jesucristo, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios habló, lo que Cristo habló, lo que habla el Espíritu Santo por medio de la palabra, nunca jamás va a pasar, amigo y amiga. Nunca jamás va a pasar. Nunca jamás va a pasar. En absoluto, la palabra de Dios permanece. Y permanece
para siempre. Mira, primera de Pedro 1:25. Ahí vamos a ver otra expresión revelada del Espíritu Santo, donde vemos de qué manera la palabra de Dios es eterna. La voz de Dios es eterna. Primera de Pedro 1:25. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 25. Dice, bueno, vamos a leer el 24 también. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, queridos hermanos? Queridos hermanas, ¿a qué palabra prestaremos atención? ¿Qué palabra seguiremos? ¿Qué voz oiremos? Todavía en este mundo hay gente que desechan, que rechazan la voz de Dios, que vinculan a Dios con las religiones, con las tropelías de las religiones a lo largo de los tiempos. La religión no es reflejo de Dios, solo su palabra respalda a Dios, solo lo que Él ha hablado, no lo que habló la religión, no lo que hablaron las sectas, los grupos, las iglesias. No, es lo que Dios habló, habla y hablará, porque la Biblia, la palabra de Dios es eterna. Mira, número 3, sigamos aprendiendo de la palabra para poder ser conscientes de lo trascendental que es vivir conforme a la palabra de Dios. Mira, la Biblia, la palabra de Dios, la voz de Dios, es el alimento de nuestra alma. Mira, tu alma no come otra cosa más que la palabra de Dios. O dicho de otra manera, tu alma y mi alma solo se pueden alimentar de la palabra de Dios. Por eso hay tantas almas indigestadas, frustradas, amargadas. ¿Sabes qué? Cuando tú comes algo indebido, o algo fuera de horas, o cuando eres un glotón y comes mucho, o cuando te comes algún alimento en mal estado, ¿sabes lo que ocurre? Que te da un corte de digestión. Y normalmente lo que tu cuerpo hace es buscar el momento apropiado para arrojar fuera aquello que te ocasionó ese corte de digestión. ¿Sabes qué? Nuestra alma solo está preparada. Nuestra alma es un órgano muy delicado que no puede comer cualquier cosa. El único alimento apto para nuestra alma es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha hablado. Solo nuestra alma se alimenta de la voz de Dios. El problema es cuánta basura le damos a comer a nuestra alma. Cuánta basura le damos a comer a nuestra alma. Por eso hay personas amargadas, personas decepcionadas, personas frustradas, alimentaron su alma con palabras de hombres y fueron traicionados. Entonces viene un profundo corte de digestión en el alma, una profunda decepción, un profundo dolor. Hay corazones rotos y partidos porque pusieron su confianza en el hombre que miente y que se arrepiente de lo que habla y de lo que dice y se echa atrás. Y hay muchas vidas cortadas. Hay muchas vidas cortadas, con cortes de digestión. Hay almas que han sido muy golpeadas, pero sencillamente porque comieron el alimento inadecuado. Por eso la palabra de Dios no solo nos restaura, no solo nos alimenta, sino que repara las almas rotas, sana las almas que en un corte de digestión espiritual, emocional, sentimental, se vieron enfermas y afectadas. Por eso la palabra de Dios echa fuera toda amargura, la palabra de Dios echa fuera todo dolor, la palabra de Dios es el único y verdadero alimento previsto para el hombre. Tú sabes, esas personas, por ejemplo, una persona celíaca no puede comer alimentos con gluten. Si come alimentos con gluten, ¿qué les ocurre? Se enferman. Una persona diabética no puede comer alimentos con azúcar. Si come alimentos con azúcar dulces, se enferman. A nuestra alma le pasa igual. Nuestra alma es muy delicada. Tiene un estómago muy delicado. Y solo le aprovecha y solo le alimenta la palabra de Dios. Ahora, ¿qué le estamos dando de comer? Eso es lo que tenemos que analizar. Verdaderamente tenemos que poner nuestra alma a dieta. Para que esté delgada, para que esté fibrosa, para que esté fuerte. Y la única manera es alimentarla adecuadamente con la palabra de Dios. Tenemos ahí Deuteronomio 8, versículo 3. Y dice, y te afligió, y te hizo tener hambre,
y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mira, está hablando de que el hombre viva. Y vivir no es como tú y como yo, tener brazos, piernas, caminar, tomar el tren, ir a andar al trabajo. No, 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 no. No, esa no es la perspectiva de la vida que Dios tiene. La perspectiva de la vida de Dios es que heredemos la vida eterna. Y para heredar la vida eterna, no solo de pan vive el hombre, el pan que tú y yo no vamos a comer en un rato en la comida, sino el pan que es la palabra de Dios. Este mismo versículo lo reproduce Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando está peleando en el desierto en medio de un ayuno con el diablo. Y Jesucristo le dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la Biblia, la palabra de Dios, es la voz de Dios. ¿Y qué es la voz de Dios? Toda palabra que sale de su boca. Y toda palabra que sale de su boca en nosotros, amigo y amiga, es lo que nos da la verdadera vida. Porque nos da la vida presente, pero también nos alimenta para vida eterna. Ahora, si tú y yo estamos alimentando nuestra alma de otras voces, de otras modas, de otros tiempos, de otras ideas, de otras tendencias, de repente nuestra alma va a comer porque necesita comer. Nuestra alma no puede estar inane, necesita comer, pero se va a indigestar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un lavado de alma. Por eso me gusta mucho esa expresión que se utiliza en la Biblia, que el Espíritu Santo viene ¿a qué? Viene a limpiarnos espiritualmente y a renovarnos espiritualmente. Lo que Él nos hace es como cuando una persona se intoxica y en el hospital le hacen un lavado de estómago para que vomite toda la basura que lo está enfermando. Del mismo modo el Espíritu Santo viene y hace una renovación y una limpieza espiritual en nosotros. Por eso es tan importante que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, donde Él dijo, si me amáis y guardáis mis mandamientos, amáis a Dios y amáis al prójimo, yo le pediré al Padre que derrame sobre vosotros el Espíritu Santo. Un cristiano no puede vivir sin el Espíritu Santo. No podemos vivir sin el Espíritu Santo. Él es el que nos limpia. Él es el que nos renueva espiritualmente. Él es el que toma todo aquello que está en nuestra alma, nos intoxica, nos enferma, nos indigesta, nos produce cortes de digestión espirituales y lo echa fuera. Y es el encargado de traer el buen alimento para que vivamos a nuestra alma. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra la inspiró el Espíritu Santo. Él ya la había escuchado de Dios antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Él ya había escuchado la voz de Dios. ¿Y luego qué hizo? Se la repitió a hombres escogidos para que la escribieran y para que tú y yo podamos tener la voz de Dios escrita. La voz de Dios que es eterna. La voz de Dios que es el alimento. Mira, Job 23:12. Job 23:12. Mira. La palabra de Dios es el único alimento. La palabra de Dios es el único alimento de nuestra alma. Job 23, versículo 12. Job 23, versículo 12. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Fíjate, qué tremendo es saber y entender. ¿Qué es más importante este alimento para nuestra alma que el otro alimento para nuestro estómago? Más importante. Mucho más importante. Y yo te hago una pregunta. Todos los días comemos varias veces para nuestro cuerpo. Pero ¿cuántos días no comemos para nuestra alma? ¿Sabes qué? Un cristiano maduro es imperdonable que pasen días sin leer esta palabra. Es imperdonable porque estamos condenando a nuestra alma a dos cosas. Primero, a que no reciba el verdadero alimento que necesita, que es la palabra de Dios. Y segundo, que nuestra alma esté reclamando y buscando en todo tiempo y en todo momento de qué alimentarse y se alimenta de cualquier cosa. No, dice Job, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca, o sea, guardé la voz de Dios en mí, más que la comida. Es más importante escuchar la voz de Dios que comer en el plato. Sí, el plato va a permitir que no te mueras,
Cuando tú comes, tu cuerpo no se muere. Pero la palabra de Dios no es que no te mueres, es que te da vida, que es muy distinto. Hay gente que vive en vidas cristianas tan solo para no morirse. Pero Dios nos ha dicho, no, es que yo no he venido para que no te mueras, he venido para que vivas. He venido a traer vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué elegiremos? ¿No morir o vivir en abundancia? ¿Elegiremos solo la misericordia o elegiremos la gracia que nos lleva a vivir vidas abundantes? Damos gracias a Dios. Yo voy a seguir con esta enseñanza esta tarde. A partir de las 6 de la tarde voy a tratar de restablecer la emisora crackradio.es porque hemos tenido algún problema técnico. Le pido perdón a todos los que escuchan por Crack Radio y no pudieron escuchar. Pero yo quiero bendeciros, antes de despedirme. Quiero bendecir vuestras vidas. Quiero bendecir a nuestros hermanos que están enfermos en las casas, que están en cuarentena, a nuestros hermanos que están enfermos en los hospitales, a nuestros hermanos que sufrieron alguna pérdida de un ser querido. Quiero bendeciros con toda bendición del cielo. Y quiero pedirle al Señor que grabe esta palabra en vuestros corazones y en mi propio corazón. Esta palabra que se llama vive conforme a la palabra de Dios. Para que entendamos que la Biblia es la palabra de Dios y es la voz de Dios. Para que entendamos que la Biblia depura y purifica y limpia nuestras vidas. Para que entendamos que la palabra de Dios es eterna. Para que entendamos que la palabra de Dios es alimento. Es más, no cualquier alimento, sino el único alimento para nuestra alma. Yo quiero bendecir tu vida en este tiempo, para que la palabra de Dios venga a ti, para que Dios ponga en todos nosotros un hambre por la palabra extraordinaria, para que podamos decir como Job, prefiero los dichos de tus labios a la comida. Sí, Señor, tú nos estás hablando de madurez en este tiempo. Madúranos, Señor, en estas circunstancias, en medio de estas circunstancias. Yo quiero bendecir vuestras vidas, vuestros hogares, vuestras familias, vuestros matrimonios. Quiero bendeciros en el nombre poderoso de Jesús. Quiero pedirle al Espíritu Santo que os visite con una unción y una visitación poderosa en este tiempo, que llene vuestros corazones, vuestras vidas, vuestras almas, vuestro ser, vuestra mente, vuestros hogares, desde el fondo hasta el frente, desde el techo hasta el suelo, cada rincón, que traiga una paz que sobrepasa todo entendimiento, que el Espíritu Santo guarde en este tiempo vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, que el Señor os ayude en todas las cosas, que no os falte la provisión, que no dejéis de mirar el reino de Dios y su justicia, que confiéis que la provisión del Señor llega, que por sus llagas hemos sido sanados, que no tengáis miedo, que no caigáis en pánico, que el Señor os guarde y os bendiga, que Dios acampe alrededor de vosotros y os defienda, que el Señor se levante como refugio, como escudo en medio de vuestras vidas. Yo oro por vuestras vidas, bendigo vuestras vidas, queridos amigos y amigas, hermanos, hermanas que estáis en conexión, que Dios os ayude, que Dios os guarde, que Dios dé paciencia, que Dios aumente vuestro amor en este tiempo. Que Dios quite toda depresión, toda tristeza, todo desánimo. Que el Señor quite todo estrés y toda ansiedad en medio de este tiempo. Que vivamos conforme a las promesas del Señor, que son promesas eternas. Que proclamemos su palabra. Que le digamos al Señor, Señor, tu palabra me consuela, tu palabra me vivifica en medio de la aflicción. Que levantemos el nombre del Señor por encima de todo nombre. Que le demos la gloria al Señor con todo el corazón. Aleluya. ¿Cuál es? Sopla en mí. Sopla en mí, díselo. Sopla en mí, Espíritu Santo. Sopla en mí. Sopla en